Bueno, muy bien, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro interesante foro con el ingeniero civil Miguel Ángel Bacari, egresado de la Universidad Metropolitana, dentro del ciclo Nuestros Grandes Aliados. Bueno, Miguel Ángel, bienvenido a esta segunda parte. Pues bueno, quedamos que estábamos comentando sobre la parte de El las cono aéreo. Mercedes, bueno, de estas obras que se están haciendo quizás un poco sin cumplir la normativa vigente. Fíjate, te estaba comentando sobre el caso del CCT, que tiene que ver con estos espectáculos que están presentando allí, donde montan estas grandes tarimas con unos equipos de sonido, donde hay un montón de gente brincando pues, en esta losa. Y yo quería, de alguna manera, Que llamar la tienen años, atención. por cierto, tienen años haciendo, Sí, creo que ahorita está de Coralia o Construya, creo que es Construya sí, Vivienda. correcto. En el caso de Construye Vivienda, que tiene muchos años haciéndola, claro, ahí no hay un público saltando y está de alguna manera sometiendo a una fuerza, yo diría, adicional a la A la losa de calculada. estacionamiento, a la losa de estacionamiento que es previamente calculada como estacionamiento con una sobrecarga que es una sobrecarga inferior a lo que es una sobrecarga para un recinto de espectáculos públicos. ¿Okay? Si nosotros vamos a la norma y ser estricto en la norma para un estacionamiento, la sobrecarga de diseño para un estacionamiento, si mal no recuerdo, están en 175 kilos por metro cuadrado o 250 kilos por metro cuadrado. El tema es que para un recinto de para espectáculos públicos supera los 500 kilos, duplica en todo caso la sobrecarga de diseño. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y se lo comentaba a mi hija que está en línea también con nosotros, y gracias hija por estar allí. Se lo comentaba a ella que ella va con frecuencia a los espectáculos que presentan en el CCT y ella me comenta, me dice, papá, tú sabes que estábamos en el concierto tal y estábamos brincando y el piso se movía. O sea, había una especie de onda, ¿no? Que se generaba en el piso porque, claro, estamos todos brincando a la vez y eso entra en resonancia. No sé si recuerdan el famoso puente Tacoma, que entró en resonancia y colapsó. Claro, era un puente colgante, tiene unas características constructivas distintas, pero colapsó el día de la inauguración. Entonces, a ver, yo lo que creo es que la ingeniería se basa mucho en experiencia, en estadística. De hecho, cuando nuestra norma antisísmica o nuestro diseño antisísmico se basa en estadísticas de eventos sísmicos ocurridos en, en nuestra zona. Nosotros adaptamos la norma de Estados Unidos, pero entonces ya tenemos registros de eventos sísmicos en nuestro país, por lo tanto, ya nosotros tenemos clasificadas nuestras zonas sísmicas a lo largo y ancho del país y ya sabemos cuáles son las restricciones que debemos tomar en cuenta a la hora de un diseño antisísmico, que al final ese es lo que manda para un efecto, por lo menos en Caracas, bueno, en Caracas y en el resto del país, excepto en Guayana, porque allá, si tenemos los tepuyes con tantos años, allá la zona sísmica es 1, ¿ok? Que es donde nunca ocurren eventos sísmicos. Pero en todo caso, la zona de Caracas, por ejemplo, que pasamos a ser de zona 5 a zona 7, igual que lo que es la zona de la península de Paria, hacia Cariaco, que es la zona 7, ya tenemos una zona, hemos ampliado la zona sísmica de riesgo en nuestro país y para eso que debemos calcular. En este momento yo estoy haciendo un cálculo de una estructura pequeña en la zona de Maiquetía y ahí lo que me domina es el viento, por ejemplo, ¿no? Porque sísmicamente la estructura es muy liviana, pero yo tengo que diseñar para el viento. Entonces, esas consideraciones son distintas dependiendo de la zona donde tú estás construyendo. Sí. Pero a lo que iba con el CCT, me pregunto si alguien se ha dado la tarea de hacer una revisión de esa losa para ese tipo de espectáculos, porque, ojo, Pudiera no quiero, colapsar, claro. pudiera colapsar, Claro, bueno, pudiera eso colapsar. es muy importante lo que tú estás señalando, Miguel Ángel, y además que lo haces con conocimiento de causa. Yo creo que es importante alertar a las autoridades porque efectivamente eso fue diseñado y construido con una función de estacionamiento, con una función específica y calculada para tal fin, no con fines de espectáculo, anfiteatro o un tipo de, para hacer esos eventos. eh, Porque efectivamente se está poniendo en riesgo
hay a vidas, o sea, inocentes que no saben de eso. O sea, sí, no, mira qué chévere, esta Claro, estructura está claro. vibrando, pero no se percatan que eso no está calculado para una sobrecarga adicional, aparte de su carga viva, la carga muerta, pues, del peso propio, y eso es bueno tenerlo en cuenta porque igualmente cuando nosotros diseñamos un espacio, por ejemplo, de cocina en una vivienda, pues no va a tener la misma concepción que un dormitorio, que un uso de oficina. Entonces, por supuesto, va a haber unas variaciones que afectan el uso de ese espacio en particular. Entonces, es bien importante porque además se hacen con mucha frecuencia y desde hace muchos años, pues. Sí. Entonces, bueno, está muy buena esa acotación. Bueno, Miguel Ángel, quisiéramos que nos hables entonces sobre lo que es la parte de análisis de precios unitarios, su importancia, por qué es necesario manejar esta herramienta o conocer, saber hacer los análisis de precios unitarios. Ok, buenísimo que entremos en esa área también. Entonces, fíjate, vamos un poquito la concepción de lo que es un análisis de precio unitario. El análisis de precio unitario es una herramienta que nos permite a los profesionales de ingeniería, arquitectura y diseño poder conocer el precio unitario, valga la redundancia, de una partida específica de un proyecto o de un presupuesto. ¿Por qué el análisis de precio? Como decía, es una herramienta que nos permite a todos hablar el mismo idioma. ¿Ok? Si yo, constructor, le presento a mi cliente un análisis de costo, un presupuesto con análisis de precio, él a su vez, con su ingeniero, pues puede ver lo que yo estoy presentando como constructor y podemos hablar el mismo idioma. Va a entender perfectamente lo que yo estoy explicando o lo que yo le estoy presentando y va a ver con detalles de dónde sale ese precio unitario. ¿Ok? Ese precio unitario consta de 3 rubros importantes, que son materiales, equipos y mano de obra. Esos son los 3 elementos que están involucrados en un análisis de precio unitario. A su vez, estos elementos están afectados por una variable que es el rendimiento, que eso es un número. En análisis de costo para saber cuál es el rendimiento que tiene el material, el equipo y la mano de obra en la ejecución diaria o por hora de una partida determinada. Esto puede parecer un poco etéreo, pero es muy objetivo. Un análisis de precio es una cosa muy objetiva. Lo único que puede ser subjetivo es la apreciación que tenga cada ingeniero que está haciendo el análisis en cuanto a su experiencia. ¿A qué me refiero? Si yo con tantos años de experiencia en el mundo de la construcción, ya yo sé que en promedio mi cuerpo de albañiles me produce 60 metros cuadrados diarios de bloque, entonces ese es mi parámetro. Es absolutamente, bueno, es defendible o no, pero eso puede ser también negociado. Hay unas estructuras de costos que ya están predefinidas. Por ejemplo, sin hacer publicidad, pero hay 2 empresas que yo sigo mucho, que desde el punto de vista de que son programas de análisis de precio unitario, que son Lulo Software y la gente de P3, SP3. Caramba, se me fue, tuve un lapso con ellos. Normalmente manejo con Lulo Software. Además, tengo la ventaja que conozco a José Lulo y de alguna manera él siempre nos ha apoyado, digamos, con todo cuando tenemos dudas o cuando requerimos una actualización de costos, porque muchas veces nos ha tocado preparar presupuestos sin tener en ese momento una lista de precios actualizada. Entonces ellos tienen bases de datos donde te dan toda la información que tiene que ver con estructuras de costos ya prediseñadas, que tú tomas pero que adaptas a tus criterios, que eso es importante. Que hay algo que también no es menos importante decir. En la universidad no te enseñan a hacer análisis de precio unitario, al menos cuando yo estudié. Bueno, yo tengo más de 30 años de graduado. Yo no sé si en este momento eso es una materia que existe en el pensum. No lo creo, pero si existiera, pues qué bueno. En todo caso, la estructura, digamos, de costos tiene mucho que ver, como te digo, con esta parte objetiva, que es la formulación, y esa parte subjetiva que tiene que ver con tu experiencia, digamos, en el campo de la construcción. Estoy viendo a Francisco Pimentel, bienvenido, Pancho, al foro. Entonces,
ese es el gran coco, digamos, que tiene una estructura de costos para el análisis de precios, ¿no? Pero es algo sencillo. Una vez que tú aprendes a hacerlo y que entiendes efectivamente cómo es la formulación y obviamente te familiarizas con esto, simplemente es algo que haces de manera cotidiana. Es muy importante hacerlo porque muchas empresas, la mayoría, quiere ver un análisis de precios unitario porque quiere saber de dónde están partiendo unos costos. Porque puede ser que le parezca muy elevado o no, o puede ser que algo puede ser esté por debajo de lo que esté previsto. Y la idea es sincerar o ser realista en los costos, porque si también te equivocas hacia abajo, le puedes causar un daño a tu cliente, haciéndole creer que el precio puede ser ese y resulta que puede ser un error. ¿Okay? Claro. Puede ser un error, incluso, bueno, yo diría, obviamente no voluntario, pero puede ser un error que afecte drásticamente la ejecución de una obra. Claro, No ahora nos olvidemos. una pregunta, Miguel Ángel, porque fíjate, tú hay varias variables a tomar en cuenta, tanto en la mano de obra, materiales y cuál era la otra, materiales, mano de obra, Materiales, equipo y mano de obra. equipos y manos de obra. Por lo menos en materiales, el precio, que sea el precio de mercado, porque si tú, lo que tú dices, si pones un precio que no se ajusta, que está por debajo o que está por encima, por supuesto los resultados no van a ser fidedignos, pero también puede haber ese tipo, digamos, de manejo o manipulación, por decirlo así, quizá el término es errado, en cuanto al rendimiento, porque si yo a la mano de obra le pongo un rendimiento mayor o menor efectivamente al que debe tener un vaciado en concreto, por ejemplo, o una armadura en cabilla, pues efectivamente también el resultado se va a distorsionar. ¿Cómo se puede controlar eso para que efectivamente en una licitación, por ejemplo, tú puedas saber, no, mira, este análisis de precios está, digamos, tiene algo, está afectado por algo? O sea, háblanos Ah, desde tu experiencia okay. porque la dominas mejor Bueno, que... fíjate, esto es un tema netamente estratégico. Tiene que ver un poco con... Aquí hay otras variables también que afectan el precio unitario, que tiene que ver, por ejemplo, el lugar de la obra, los servicios que puedas tener en el lugar, los proveedores que te puedas tener en el sitio, en el lugar, o sea, en el entorno, quiero decir, del trabajo, eh, y los accesos, creo que lo mencioné al principio. Todo eso también afecta los rendimientos, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque si tú requieres, y te voy a poner un ejemplo que estoy viviendo en este momento, me toca hacer unas obras en una zona popular que tengo que subir 150 escaleras. La única opción de llegada son 150 escalones, ¿ok? Que tengo que superar para poder llevar cualquier material que vaya al lugar de la obra. Estamos hablando de que no puedo llevar el camión hasta arriba, tengo que subirlo todo a pie, a mano, a pulso. El rendimiento de esa obra es muy bajo. Claro, Entonces, si alguien no conoce, si alguien que está evaluando tu análisis de costo no sabe, no ve que hay una variable que es importante, que es el rendimiento, por esa razón puede descalificarte de un trabajo. ¿Okay? Entonces, esa variable es fundamental que sea conocida por todos los involucrados a la hora de hacer una evaluación. ¿Ok? Entonces, aquí hay, como te digo, un factor de experiencia que es importante. Ya con los años, si bien la estructura del análisis de precio es algo que es medible, que es eh, eh, visto, o sea, que tú puedes visualizar perfectamente porque conoces el costo del cemento, conoces el costo de la cabilla, conoces el costo de un bloque, ya eso te permite llegar a un número. Lo demás ya es subjetivo a lo que tú puedas lograr. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia primero tiene que tener una motivación. ¿Cuál puede ser la motivación? Ganarte una licitación. En función de ese ganarse la licitación, tiene que ver entonces con tu estrategia de qué es lo que vas a hacer. Puede ser que bajes los costos, puede ser que sacrifiques alguna partida de tu análisis de costos para poder vencer al contrincante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que tú tengas unos equipos que simplemente los tienes a tu disposición y claro. tú los das a cero
tú dices, bueno, yo aporto los equipos, no hago ninguna consideración de costos de equipo, los tiro a cero y lo demás me voy en materiales y mano de obra. ¿Ok? Transporte, por ejemplo, normalmente tú tienes una partida, en la parte de los materiales, tú colocas una sección que tiene que ver con transporte de materiales. Probablemente tú sacrifiques esa sección de transporte, justamente como te digo, para poder competir sanamente y poder ganar una licitación. No significa que vayas que estés cometiendo un error en el análisis, simplemente estás asumiendo costos que tú estás dispuesto Claro, a asumir para ti en virtud de ganarte la licitación. Como te digo, tienes un punto de partida, tu costo real o tu costo inicial de esa partida. De ahí vas entonces a hacer tus consideraciones, inclusive puede ser que alguna aumente de precio. ¿Ok? Ahora bien, el tema que me decías de que tú puedes conseguir un costo de un material en un lugar y distinto en otro y puede haber una variación fácil de 30%. Eso me ha pasado que el mismo producto en diferentes sitios hay una diferencia tan grande. Bueno, ahí vuelvo un poco a lo mismo, a la experiencia. Trata, si vas a correr el riesgo de colocar el precio más bajo, entonces amarra ese precio y amarra tu producto y tu material. O inclusive investiga por qué tiene ese precio. Ah, mira, es que me quedan 2 galones. Ah, bueno, ya va, entonces ya yo sé que yo no me puedo ir por ahí. claro. Entonces, hay que ser muy acucioso a la hora de hacer un análisis de costo, porque no solo te llevas por los cachos a tu cliente, sino que te echas también a ti mismo, te causas Claro, un daño claro. patrimonial importante. Porque una vez que firmas y una vez que llegas a un convenio, no hay vuelta atrás y Eso. tienes que cumplir. ¿Ok? Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora del análisis. Si bien es una herramienta fundamental, una herramienta necesaria para poder lograr un presupuesto real, también es importante ser acucioso con los resultados que estás obteniendo de ese análisis y hacer el estudio bien de esto. Hay un factor importante también que es el factor de costo asociado, el salario. ¿Ok? Ese factor de costo hoy en día, vamos a ver, el contrato colectivo de la construcción prevé un monto muy inferior en este momento del costo real al cual uno eh, tiene que hacerlo. O sea, nosotros en este momento creo que está en 150%. Ahorita ese monto, a mi juicio, supera 1000%. Sobre todo por las realidades. O sea, las realidades en este momento de la construcción. Quizás hace unos años eso podía mantenerse así y funcionaba perfectamente, pero hoy en día eso habría que actualizarlo a la realidad, porque nadie va a trabajar. Tú vas a tratar de conseguir personal para trabajar por los salarios que están previstos en el contrato colectivo de la construcción y no consigues a nadie. ¿Ok? Sí. Entonces, esa tarea también hay que hacerla aparte. ¿Cómo es negociando con tu gente, negociando con el equipo de trabajo, ¿no? Y en paralelo con los sindicatos, que ese es otro rubro, que eso sí es una Oye, zona tocaste un absolutamente, tema, sí, tocaste un tema que la verdad que es bien escabroso. Lo de es los muy escabroso. sindicatos que se te presentan en la obra, así como que tú sabes, ¿no? Que quieren a lo mejor tener algún beneficio o participación, que, bueno, y ponen un compromiso al residente, al inspector o al encargado de la obra, definitivamente. Sí, sí, y en general tu contratante, la persona que te contrata para hacer la ejecución de la obra, eso lo da por hecho, ¿no? O sea, eso es algo que uno tiene que resolver. Ese problema, uno no puede traspasarle el problema al dueño de la obra. Al menos ese es mi criterio. Cuando a mí me contratan, eso es parte de la tarea que yo tengo que hacer. Simplemente negociar con el sindicato sí, negociar. Al final es una negociación a la cual uno llega con ellos, ¿ok? Y bueno, y subsanas esa parte. Obviamente no a cualquier costo, porque debe ser muy comedido con eso, porque al final son dádivas que no recuperas, y sigue siendo, en este momento, lamentablemente, eh, siento que se ha perdido un poco esa buena relación entre los sindicatos y la construcción. Y bueno, tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Por presión,
pero bueno, lo hace, o sea, al final, como te digo, tienes que tratar de llegar al mejor arreglo posible, ¿no? Para las partes, ¿ok? Y que no ponga en juego ni tu integridad, ni tu seguridad, ni tu patrimonio, ¿no? Claro, Y como obviamente dice, la obra, claro, como dicen, es mejor llegar a un mal arreglo que a un buen pleito. O sea, que es un buen hay pleito, que exacto, transigir con ellos. es Eh, correcto. Mira, tenemos aquí entonces, no sé si tenemos al doctor Francisco Pimentel Malaucena o es algún colega tuyo que se llama Francisco Pimentel. No, yo, Francisco Pimentel, que yo conozco, es mi gran amigo Pancho Pimentel, por cierto, gran promotor y constructor de este país. Y en esta ciudad de Caracas, pues puedes abrir los micrófonos para que se presente, Pancho. Bueno, cómo no, Adelante. ya, yo creo que tiene, por mi parte, ok, bienvenido, este, aquí lo tenemos. ¿Cómo está mi doctor, mi estimado doctor? Qué sorpresa tenerlo. Yo le estaba así, oye, será Ah, nuestro. es el papá. Yo estaba pensando en Pancho. ¿Cómo está, doctor Correcto, Pimentel? ¿Cómo le va? correcto, Un Miguel Ah, Ángel. placer. Pero di algo que siempre decimos, de tal palo, tal astilla. Sin duda, sin duda. Pero no, que lo que dije no es mentira. ¿Ah? qué Lamenté, bueno. lamenté adjuntarme un poco tarde, pero es que estaba con el odontólogo y tenía una cita ya hace días y Un Ah, la gran verdad. bueno. gusto tenerlo, un gran gusto tenerlo acá, Pero, doctor Pimentel. pero hay algo que me interesa mucho comentar dentro de todo esto que ustedes han estado desarrollando y que me ha tocado esta última parte, y que yo insisto muchas veces, que es que la academia nos da una formación, pero el día a día son ustedes, somos nosotros en las obras, en la práctica de la oficina, el que da el complemento que da precisamente el compromiso de desarrollo vocacional. Entonces es muy importante este desarrollo, lo que tú hablabas de costos de obra, etcétera. Bueno, yo desde muy joven lo viví y lo asumí en la oficina de mi tío Luis Malaucena. Yo estuve en la supervisión de la obra adjunto al arquitecto en el Círculo Militar, en el Hotel Maracay, etcétera, ¿no? Y después en las obras. Y eso he tratado yo de hacer con mis alumnos y he tratado de expresar en los consejos de facultad, etcétera, la importancia del equilibrio entre el arquitecto que es docente, que es profesor a tiempo completo o dedicación exclusiva y los que están en el ejercicio diario de la profesión que van a transmitir también esa vivencia del ejercicio diario y de todo lo que involucra dentro de eso, hasta el manejo con los sindicatos, hasta la revisión de un análisis de costo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos llevar Mire, esto doctor, yo adelante. la verdad que qué sorpresa tan agradable y además que yo no sé si son impresiones mías, pero yo cada vez lo veo más joven, o sea, primera vez que yo veo a, a, a una persona de su trayectoria, su experiencia, que maneje también las redes, que esté activo, que bueno, y además que se mantenga actualizado, que esté al día y que nos transmita ese conocimiento que no tiene precio, porque toda la experiencia que tiene el doctor Francisco Pimentel Malaucena en nuestro país realmente no tiene precio. Y además que, bueno, Premio Nacional de Arquitectura, docente, tiene experiencia también en la administración pública, ejercicio profesional, o sea, realmente, bueno, un honor que nos acompañe y Honoris bueno, causa. sí, sí, no, exacto, doctor honoris causa de la Universidad Central de Venezuela, que bueno, es nuestra alma mater de casi todos los que estamos en el grupo de plataforma gremial. Bueno, no sé si Miguel Ángel tienes algún comentario y bueno, y además que bueno, nos agradaría mucho esa experiencia que tienes también en la parte de manejo de obras, sobre todo porque pueden hablar el mismo lenguaje, ¿no? Sí, correcto. Bueno, antes que nada, pues, o antes de continuar, quería darle las gracias al doctor Pimentel también por estar presente acá. Soy muy amigo de Pancho, de su hijo Francisco. Estudiamos juntos en la universidad y hoy en día compartimos
responsabilidades en una obra que se está haciendo, se está llevando a cabo justamente en Baruta. Y de verdad un gran honor tenerlo por acá. Qué bueno. Y comparto con usted perfectamente lo que dice sobre la experiencia en calle. Es fundamental. Por eso, al inicio, Roberto decía que una de las cosas importantes que uno debe tener como ingeniero, mantenerse en el día a día de la ingeniería, de la construcción. Eso te va a dar herramientas inmediatas para poder resolver problemas. Obviamente, a lo largo de los años, pues mucho más, y que lo diga el otro Pimentel, pero en todo caso es esto, ¿no? O sea, que te da la capacidad de ir solucionando los problemas que se te van presentando, porque todos los problemas son distintos, no solo a nivel de cálculo, sino a nivel de obra, a nivel de diseño, a nivel de soluciones, porque no todos los terrenos son iguales, en todos los terrenos hay diferencias de suelo, de nivel freático, de taludes, en fin, hay una cantidad de variables que tenemos a la hora de enfrentar un proyecto que definitivamente te lo da, o sea, mientras más experiencia tengas, muchísimo mejor. Y esa experiencia te la dan los años, no te la da la academia. La academia dura 5 años, pero este periodo corto, todo lo demás está por aprenderse. Sí, bueno, fíjate tú, una de las estructuras que me llama mucho la atención es el Centro Comercial Millennium, que es diseño de la oficina del profesor Pimentel Malaucena, pues ese tipo de estructura que es, digamos, con unos apoyos muy novedosos. Y bueno, aparte de eso también la parte del estacionamiento, cómo se resolvió el tema de la plaza, todo eso también una estructura, un cálculo de ingeniería pues muy particular para ese proyecto urbano. Claro. Y son negociaciones que hay que hacer, negociaciones para poder lograr justamente lo que está allí, pues, ¿no? Claro. En el milenio lo importante fue que es un centro comercial no encerrado sobre sí mismo, sino en diálogo con la ciudad. Y eso fue el resultado de la Plaza Miranda junto al Milenio, que construyó el mismo grupo Milenio, porque esa era una plaza que existía, decreto del presidente Rómulo Betancourt o el siguiente, que se había convertido en un depósito de chatarra porque cuando se construyó el metro se usó como patio de trabajo del metro y después fue un depósito de autobuses viejos del metro y se había perdido. Entonces, en una relación muy cercana con las asociaciones de vecinos, con la municipalidad, etcétera, logramos integrar que el centro comercial construyera la plaza y se buscara precisamente esa relación. Sí, bien interesante. Efectivamente, ese centro comercial revalorizó toda esa zona de los dos caminos, el entorno con la Francisco de Miranda, Rómulo Gallego, la Avenida Sucre, incluso porque dirige prácticamente la salida o el acceso al centro comercial hacia el flujo peatonal que va, se dirige o entra desde la Avenida Sucre de los dos caminos. Y Bueno, expresar la importancia del espacio público en la ciudad. así es. Humanizarla. Exactamente. Humanizarla, que es Rescatar esos fundamental. espacios para la ciudad. Así Claro, es. claro. Bueno, muy interesante. No sé si hay otro punto. Meralia, ¿tienes algún comentario? Tenemos tiempo todavía. ¿Cuánto nos queda para Y ver? bueno, darle la bienvenida también al profesor Francisco Pimentel Malaucena, ¿no? Además, felicitarlo por su reciente designación como miembro de la Academia Nacional ¿cómo es Ingeniería y Hábitat. Sí, Sí, toda una institución. Tenemos aquí con nosotros el sí, sí. día Además, de hoy. será muy agradable, ¿no? Eso nos lo trajo el ingeniero Bacari. No, Bueno, para nada, qué bueno. Fue una extraordinaria experiencia, de verdad que sí, sí, de verdad que sí. lo agradezco. Bueno, De hecho, sí, una de las cosas, profesor, que yo le comenté a nuestro invitado es cómo nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, una de las cosas que le comenté al ingeniero Bacari es cómo fue o ha sido su relación con nosotros los arquitectos, que a veces lo ponemos en una responsabilidad muy grande con nuestros diseños, a un compromiso que tienen que resolver de alguna manera. Menos mal que el ingeniero Bacari, pues él
se enfrenta a todos los retos, no le tiene miedo y ha podido resolver. Pero efectivamente yo creo que es muy importante el trabajo en equipo con nuestros grandes aliados, que es el ciclo que tenemos durante este mes de octubre, que son nuestros amigos y bueno, parte de nuestra profesión, que son los ingenieros, sobre todo los ingenieros civiles, ¿no? Que también, bueno, con los ingenieros de sanitarios, de instalaciones, etcétera. Pero es muy importante esa relación entre ingenieros, tener, así como tenemos un mecánico de confianza, un médico de confianza, tener nuestro ingeniero de confianza para, bueno, llevar a cabo nuestros proyectos. Bueno, y Quería ese ingeniero de confianza tiene que ver mucho con cada arquitecto, que busque su ingeniero de confianza para que le haga realidad su sueño. Claro, ¿Hay así es. ¿Hay alguna obra que en trabajo muy vinculado con los arquitectos, pues hayas tenido mayor dificultades o mayores problemas no en el diseño, pero sí en la manera de construirlo o calcularlo, el proyecto? A mí, ¿me preguntas a mí? Sí, Ok, a ti. bueno, una vez tuve que construir una pasarela peatonal. Y el diseño de la pasarela requería unos volados importantes, o sea, unas estructuras, muy pocas columnas, quería el arquitecto, porque efectivamente era una vialidad importante y teníamos que colocar la menor cantidad de obstáculos posibles en la vía. En ese momento ya yo trabajaba, digamos, independiente, pero entonces tuvimos que recurrir a una estructura precomprimida para poder lograr las luces que quería el arquitecto. Pero adicionalmente había que llegar, era más allá de lo posible desde el punto de vista de transporte, porque eran estructuras muy largas. Estamos hablando de más de 40 metros. Entonces, una batea tiene 12 metros, yo puedo volar hasta 15, puedo volar, pero entonces si no tengo que desprender la batea del chute, a veces hemos visto en las autopistas esas gandolas que van con la batea despegada, pero con un elemento que las une entre sí. Ese elemento es un elemento precomprimido. Pero bueno, a lo que iba era, entonces me tocó justamente convencer al arquitecto que necesitaba por lo menos 2 apoyos para poder hacer el volado que él Claro, requería, claro. y además los accesos, ¿no? Los accesos, porque de alguna manera se pretendía hacer un péndulo, pero no era posible desde el punto de vista de seguridad. Entonces simplemente colocamos una estructura de una luz muy larga, y bueno, se llegó a feliz término la construcción. Esto fue en San Félix, una pasarela que Sí, está por allá por San sí, Félix, no, en es el que estado Bolívar. a veces a nosotros se nos olvida que existe la ley de gravedad y entonces queremos hacer, Sí. tú sabes, unas estructuras, bueno, muy osadas y bueno, que quizá, como tú bien comentaste, a lo mejor en otros países tienen la tecnología que nosotros, bueno, nos hemos quedado a la saga, lamentablemente, por las circunstancias, la situación país, pero que, bueno, cada vez vemos esas estructuras impresionantes, espectaculares en otros países. Bueno, señores, Sí, y además hay un tema de costos también que es importante. claro, claro, sí es verdad, sí es verdad. Bueno, tenemos que cerrar, pues, sin antes darle las gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos a mantener el contacto, sobre todo, bueno, por el tema de los análisis de precios, que es tan importante saberlos manejar. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo doctor honoris causa, miembro de la academia, bueno, nuestro querido profesor Francisco Pimentel Malaucena. Gracias, Meralia, Eugenia, muchísimas gracias. El próximo lunes tenemos otro colega, un ingeniero, ¿verdad, Meralia? Sí, sí, casualmente se llama Miguel, pero no me recuerdo el apellido de él en estos momentos, ¿no? Él forma parte de Soitave, está Sí, él se dedica un poco a la tasación. Ok, Qué bien. ok. Esa es una tarea que tenía pendiente, pero ya no creo que la haga. Sí, Ojo, bueno, la he hecho en algunos casos, pero ya busco mi aliado para que me la firme, pero sí me tocaba sí, sí, bueno, así es. avalúo. Lamentablemente uno no puede saber de todo, hay que buscarse No, también no, los especialistas. A mí también me hubiera sí, encantado eso, el tema de sí. tasación.
Bueno, Sí. muchísimas gracias. Entonces los invitamos para el próximo lunes y bueno, que pasen una feliz tarde y muchísimas gracias. Gracias por la invitación también, Roberto. Gracias, Meralia. Y estoy completamente a Gracias la a ti. orden. Y me encantaría que diseñáramos algo que tenga que ver con análisis de precios unitarios muy específicamente, porque además algo que también parte de lo que me apasiona en mi trabajo. Muy bien, muy Seguimos bien. adelante. Así es, profesor, así es. De nosotros depende. Así Sí. es. Cuídense.